Sexo, género y personalidad con enfoque en la realidad salvadoreña. En el siguiente trabajo daremos a conocer cómo influye el sexo, género y la personalidad de los individuos, enfocando esto a la realidad de nuestro país, El Salvador. Objetivos. Nuestro objetivo general es conocer la problemática de la realidad nacional con respecto al sexo, género y personalidad. Nuestro objetivo específico es analizar las causas y consecuencias del sexo, género y personalidad del país para así reconocer las posibles soluciones a esto. A manera de introducción y como punto muy importante, vamos a pasar a definir estos tres términos, pues en muchas ocasiones se comete el error de confundir sexo y género como sinónimos, cuando realmente estos son cosas diferentes. Definiciones. Sexo. Es la condición orgánica que distingue a los hombres de las mujeres. Es decir, el sexo es el conjunto de características, ya sean físicas, biológicas o fisiológicas, de los seres humanos, que los definen como hombre o mujer. El sexo viene determinado por la naturaleza. Esto no es una construcción sexual, más bien es una construcción natural. Y con esto, pues ya nacemos. Género. Es el conjunto de personas o cosas que tienen características generales comunes. Es decir, el género es el conjunto de características sociales, culturales y psicológicas que la sociedad asigna a las personas de forma diferenciada como propias de hombres o mujeres. En los géneros sí podemos decir que son construcciones sociales y culturales, pues estos han venido cambiando a través de la historia y hace referencia a los rasgos psicológicos y culturales que la sociedad atribuye a lo que considera como masculino o femenino, mediante la educación, el lenguaje, la familia, la religión u otras influencias del ambiente. Ahora bien, al unir estas tres características o definiciones formando así un conjunto de ellas, es de donde podemos concluir que surgen los problemas de estereotipos por las diferencias sexuales existentes. Esto genera un sinnúmero de problemas en las sociedades y lamentablemente una de las sociedades que lo ha venido sufriendo y aún en este tiempo lo sufre es nuestro país, El Salvador. Los estereotipos son percepciones exageradas y con muy pocos detalles que se tienen sobre una persona o si bien sobre un grupo de personas que comparten ciertas características en común, cualidades también y habilidades que buscan justificar o racionalizar una cierta conducta en relación a determinada categoría social. Cabe mencionar que las diferencias sexuales son todas aquellas diferencias que se dan entre hombres y mujeres, ya sea estatura, proporcionalidad de grasa, incluso la personalidad de cada quien. Existen algunas teorías sobre sexualidad que lo que buscan es explicar el por qué se dan las diferencias sexuales entre hombres y mujeres. Vamos a hablar a continuación sobre algunas de esas teorías. La primera es la teoría de socialización. Esta teoría nos dice que los niños son reforzados por influencias, ya sean sus padres, maestros u otras influencias, para ser masculinos y las niñas para ser femeninas. La siguiente teoría es la teoría del aprendizaje social. Esta teoría nos dice que los niños observan la conducta de las autoridades como sus padres, maestros y también de otras influencias como sus compañeros, sus tíos, sus abuelos, y de estas conductas de estas personas que pertenecen al sexo masculino, ellos aprenden. Por el contrario, las niñas siempre se fijan en la conducta de sus madres, de sus tías, de sus profesoras, de sus amigas, observan esta conducta, toman de esta conducta y de eso aprenden. La siguiente teoría es la teoría de los roles sociales. Esta teoría nos habla de que las diferencias sexuales son originadas ya que hombres y mujeres están distribuidos en forma diferente y en diversos roles, es decir, los hombres se encargan de desempeñar diferentes roles que las mujeres y a partir de esto es que las diferencias sexuales se crean. La última teoría de la que vamos a hablar es la teoría hormonal. Esta teoría nos afirma que las
diferencias entre hombres y mujeres no se dan debido a influencias del ambiente, más bien se da que ambos sexos tienen hormonas diferentes que los hace actuar de distinta manera. Es decir, esta teoría hormonal nos dice que las diferencias sexuales tienen un origen biológico. El machismo, que no es más que una actitud de prepotencia de los hombres hacia las mujeres, es un tema que se ha venido dando y ha venido surgiendo desde siglos pasados. Sin embargo, en la actualidad, muchas mujeres que han sufrido de esta condición llamada machismo han intentado romper estos esquemas, adoptando así una nueva condición llamada embrismo. El embrismo no es más que el desprecio de las mujeres hacia los hombres. Estas mujeres que son hembristas buscan poner a los hombres en un lugar abajo, diciendo que las mujeres son las que valen mucho más que ellos y los perjudican, ya sean con palabras o con acciones. Es importante mencionar que embrismo difiere totalmente del feminismo, pues el feminismo lo que busca es la igualdad de los derechos, o sea, busca promover la equidad de género, que así como los hombres tienen derechos, las mujeres también los tengamos y que seamos valorizadas de la misma manera que los hombres. Por más que busquemos integrar la equidad de género, es preciso saber y también aceptar que existen grandes diferencias individuales en lo que es la personalidad. Esto es debido al sexo y género en cierta parte, pues por lo general las mujeres se comportan de diferente manera que los hombres. Tanto nuestro temperamento como nuestro carácter en cierta medida vienen ligados de nuestro sexo. Se dice que las mujeres por lo general son más cálidas, más sentimentales, más tranquilas, más depresivas y también mucho más delicadas. Por el contrario, los hombres suelen ser más instintivos, agresivos, más fríos, desinteresados, entre otras características. Se puede pensar que estos son simplemente estereotipos que han sido creados por la sociedad. Sin embargo, a nivel neurológico es posible explicarlos y comprobar que en cierta medida esto es verdad. Existen áreas en el cerebro que no funcionan de igual manera en los hombres y en las mujeres. Una de estas áreas es el hipotálamo. Esto está involucrado en el control del deseo sexual, entre otras. Además del hipotálamo, también algunas partes del lóbulo frontal, donde se regula la resolución de problemas y la toma de decisiones, se muestra que es más grande en las mujeres que en los hombres. También está la corteza límbica. Aquí es donde se regulan todas nuestras emociones y según lo estudiado se ha demostrado que la corteza límbica tiene una mayor proporción en las mujeres que en los hombres. Serotonina. La serotonina es un neurotransmisor y se cree que este es el culpable por el cual las mujeres sufren en mayor proporción de depresión que los hombres. Para continuar, hablaremos sobre el sexo en la realidad salvadoreña. Como mencionábamos con anterioridad, el sexo es la condición orgánica que distingue a los hombres de las mujeres, es decir, aquellas características físicas y fisiológicas que diferencian a un hombre y a una mujer. Es importante entonces hablar sobre la sexualidad. Para la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la sexualidad humana abarca tanto las relaciones sexuales, es decir, el coito, como el erotismo, la intimidad y el placer. También es importante mencionar que la sexualidad es experimentada y expresada a través de pensamientos, acciones, deseos y fantasías. En El Salvador, como en el mundo entero, se conocen 3 diferentes variantes de la sexualidad. Es por ello que a continuación detallaremos cada una de estas variantes. Primero hablaremos sobre la heterosexualidad. La heterosexualidad, como bien sabemos,
es la condición sexual que consiste en la atracción hacia las personas del sexo opuesto. Es decir, los hombres heterosexuales se sienten atraídos por las mujeres y las mujeres heterosexuales se sienten atraídas por los hombres. También tenemos la homosexualidad. Esta, en cambio, las relaciones se dan entre personas del mismo sexo. Es decir, un hombre homosexual se siente atraído por hombres y una mujer homosexual se siente igualmente atraída por otras mujeres. Y la tercera variante es conocida con el nombre de bisexualidad, a la cual pertenecen aquellos individuos que se sienten atraídos por personas de ambos sexos. Es decir, un hombre bisexual se siente atraído tanto por hombres como por mujeres y una mujer bisexual se siente atraída por hombres y por mujeres a la vez. La mayoría de habitantes de nuestro pequeño país, El Salvador, conoce la definición de estas tres variantes de la sexualidad, pero hablar de sexualidad en nuestro país resulta casi un tabú, ya que unos conciben la educación sexual como pecado o peor aún como perversión. Tal es el caso de aquellos que se oponen a la promoción de uso de preservativos y anticonceptivos. Pero si bien es cierto, este tipo de temas provocan cierta controversia, es importante que se hable de ellos abiertamente, porque si la educación sexual se da de la mejor manera, puede llegar incluso a evitar muchos embarazos no deseados que a la larga acarrean muerte infantil, muerte de la madre o algunos problemas en la sociedad para ambos. Es necesario tener en claro qué es la sexualidad y a la vez cuáles son los alcances de la misma. Esto con el afán de no caer en el error que muchos cometen de creer que cuando se habla de sexualidad se habla únicamente de relaciones sexuales. Saber así que la sexualidad nos plantea todo lo relacionado con aspectos biológicos, afectivos, culturales, sociales, de género y sobre la diversidad de orientaciones e identidades sexuales que la sociedad en general manifiesta. Como mencionábamos anteriormente, la educación sexual desempeña un papel fundamental en la sociedad salvadoreña, pero en algunos sectores de nuestro país es muy difícil o incluso imposible acceder a este tipo de educación e información. Debemos suponer entonces que la gran parte de jóvenes que inician su vida sexual lo harán por mera curiosidad. Incluso en el 2007, el diario El Mundo publicó los resultados de una encuesta sobre vida sexual de más de 1,000 salvadoreños solo en el Gran San Salvador. Y estos resultados mostraron que, para ese entonces, la edad promedio en que los jóvenes perdían la virginidad e iniciaban su vida sexual era a los 17 años. Hablemos entonces sobre salud sexual y reproductiva. Primero debemos pensar cuáles pueden ser las causas para que muchos adultos e incluso educadores de algunas instituciones no quieran hablar con los más jóvenes de este importantísimo tema. Existen diversas causas. Algunas pueden ser que los adultos no conozcan lo suficiente sobre sexualidad. También que ellos hayan sido criados con tabúes y rodeos sobre este tema. Además, las convicciones religiosas juegan un papel muy importante, ya que algunos adultos que son religiosos consideran que hablar sobre este tema puede llevar a sus hijos, a sus nietos o a sus alumnos a cometer pecado. Y tenemos otra causa muy importante, que es la no aceptación que tienen los padres de que sus hijos están creciendo y que en algún punto de su vida
La salud sexual y reproductiva es de suma importancia para su desarrollo. El adulto salvadoreño debe entender que no es ni el gobierno, ni la iglesia, ni la familia quien va a determinar a la edad que los adolescentes y jóvenes iniciarán su vida sexual o el método anticonceptivo que desean estos mismos utilizar. A la familia, escuela, iglesia y gobierno, por su parte, les compete simplemente la ardua tarea de informar y educar a los jóvenes en los que concierne a sexualidad, para que sean estos mismos quienes decidan cuándo, dónde y cómo empezar su sexualidad. Hemos hablado entonces sobre el sexo en la realidad salvadoreña. Tocamos puntos muy importantes como qué es la sexualidad, cuál es la importancia de la salud y educación sexual, por qué se considera que el sexo es un tabú y otros puntos que son de importancia para poder imaginar o concebir cómo este tema influye en la personalidad de los salvadoreños. Si bien es cierto, cada individuo posee una personalidad única e irrepetible, hay características de la misma que se dan de acuerdo al sexo del individuo. También aún sobre las preferencias sexuales de los mismos. Una persona heterosexual físicamente puede ser igual a una persona heterosexual, con los mismos valores, los mismos deberes y el mismo respeto. Pero, quieras o no, existen algunas características de la personalidad que van a cambiar, mismas que deben ser entendidas y respetadas por los demás. Siguiendo con el tema, mi nombre es Pamela Castellón. Yo les voy a hablar acerca del género en la realidad salvadoreña, tomando temas importantes y de problemática actual en nuestro país, como el machismo, los estereotipos, la discriminación a la mujer. En la sociología y otras ciencias sociales, muchas veces el género está vinculado a la sexualidad y a los valores y conductas que se atribuyen de acuerdo al sexo. Al igual que en muchas otras sociedades de América Latina, el machismo está vivo y estable en El Salvador. El machismo sobrevive en una cultura en la que se mantienen los roles de género tradicionales. Siendo así, el hombre el sostén de la familia y la mujer es la que se ocupa de la casa. Estos roles y expectativas se van fomentando e inculcando desde la niñez, o sea que vienen desde el hogar. Usualmente a las niñas se les enseñan las tareas del hogar y la maternidad, mientras que a los niños hacer, como ya antes mencionado, la cabeza y el sostén del hogar y usualmente perseguir una carrera universitaria que es considerada como varonil o propia del género masculino. Un tercio de las cabezas de hogares salvadoreñas son mujeres, pero aún así siguen habiendo muchas personas que todavía creen que las mujeres no deberían de trabajar fuera del hogar, sino más bien dedicarse principalmente o solamente a criar una familia y al mantenimiento de la casa. Este tiende a ser un pensamiento bastante contradictorio o incongruente, sabiendo la realidad nacional económica de nuestro país. Las mujeres necesitan desenvolverse en el ámbito laboral no solo para el beneficio de sus propias familias, sino también para el desarrollo integral de nuestro país. La baja condición de la mujer se ve reflejada en el lugar de trabajo, en los puestos que desempeña y en los beneficios que reciben, también porque normalmente están empleadas en el sector informal laboral o un sector que es no estructurado. Los salarios de mujeres son más bajos que los de los hombres, aun cuando ellas puedan tener el mismo potencial o puedan hasta cierto punto exceder el potencial del hombre. Es normal ver que las mujeres tengan un estatus social menor que el del hombre. Esto es porque los salarios de las mujeres normalmente son más bajos que los de los hombres, por el simple hecho de ser mujeres. Se da en muchas ocasiones que un hombre y una mujer pueden tener los mismos estudios, capacidades, experiencia, cualidades para un empleo específico,
pero debido a la discriminación que sufren las mujeres, normalmente este tipo de trabajo se lo dan a los hombres, aun cuando la mujer puede llegar a ser más adecuada que el hombre. Cuando se habla de que las mujeres están empleadas en el sector informal, se refiere a de que la mayoría de ellas son o vendedoras del mercado, están en el servicio doméstico o son vendedoras ambulantes. Siendo estas así, ellas no reciben muchos beneficios que cuando están en una empresa privada o en un área estructurada, como por ejemplo el seguro social. El acoso sexual puede ser un problema. Los hombres están acostumbrados a coquetear con las mujeres, no importa si están en la calle, en el trabajo o en una fiesta, ellos tienden a hacer lo mismo. Las actitudes tienen empezado a cambiar. Muchas mujeres de clase media y o superior van a trabajar. El acoso sexual, ya sea de forma verbal, física o mental, es algo súper normal en el país. Así como es común o normal que un hombre le abra la puerta a una mujer, es común y normal que cuando una mujer vaya caminando en la calle, un hombre le sirva o le grite algún piropo. Aunque en el país nuestra sociedad siga siendo una sociedad del hombre y que el machismo está todavía profundamente arraigado, las cosas sí han empezado a cambiar. Más mujeres ahora van a trabajar, a pesar de que están siendo generalmente relegadas a puestos de oficina o de apoyo. Y sin embargo, hay muchas mujeres que cada vez son más doctores, dentistas o maestras. Hay más mujeres que son ingenieras, arquitectas, administradoras, que muchas veces estas son carreras consideradas como varoniles o pertenecientes al género masculino. El Consejo por la Igualdad y la Equidad, en su informe Paso a Paso hacia la Igualdad de Género en El Salvador, recomienda al gobierno salvadoreño fortalecer el ISDEMU, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer. Esto es de vital importancia, puesto que es el ISDEMU el ente rector de las políticas de igualdad de género en el país, por lo cual es necesario dotarlo del financiamiento necesario y fomentar la igualdad a través de la participación de la sociedad civil. La problemática de género y la poca equidad es lo suficientemente notorio para que se hagan investigaciones de cómo se puede mejorar y contribuir en el desarrollo humano, puesto que este es uno de los problemas más graves que sufre el país y que es uno de los impedimentos más grandes para el desarrollo de este. Si se pretende que el país avance y sea un poco más desarrollado, se deben de solventar los problemas de equidad de género. Las áreas de oportunidad que tiene el país según el CIE parten de un diagnóstico sobre la igualdad de género en El Salvador, realizado en 4 áreas prioritarias. Primero, la participación política, segundo, la violencia de género, tercero, la pobreza y por último, la salud. Con respecto a la participación política, se ha recomendado que haya más participación de la mujer, ya que su representación gubernamental es mínima y es bastante reducida, y que se le capaciten a ellas a tener mejores decisiones políticas. La violencia de género es la causa del 50% de las muertes violentas de la mujer. Entonces, ellos lo que recomendaron fue la creación de una normativa integral acompañada de estrategias de sensibilización. Respecto a la pobreza, los hombres y las mujeres viven por igual la pobreza, pero se ha diagnosticado que las mujeres son las que trabajan más y son las que tienen peores condiciones de empleo y menor salario promedio, pero son las que reciben mayor cantidad de remesas. Se recomienda generar una política integral para el combate de la pobreza y la exclusión. Y por último, con respecto a la salud, este informe señaló que la situación en el país todavía es bastante precaria y que es enfrentada igualmente por los hombres y por las mujeres, pero sí afectan a las mujeres en áreas como lo son el embarazo adolescente, las mujeres embarazadas entre los 10 y 19 años, ya que ellas representan un 31% de la población. Y aquí se pueden ver riesgos de salud, además de limitaciones académicas y dificultades de autonomía económica, que prácticamente lo que esto hacen es impedir el desarrollo del país. Y la recomendación es una reforma integral del sistema de salud que incorpore el enfoque de género. Personalidad en la realidad salvadoreña.
La personalidad son las palabras, acciones, comportamientos y características que se usan para describir a una persona, así como sus deseos, emociones, sentimientos y mecanismos que utilizan para afrontar la vida. En otras palabras, la personalidad es la unión de lo que pensamos y sentimos, y a su vez es la manera en la que nos comportamos e interpretamos la realidad en la que vivimos. La personalidad está formada por las características que definen a una persona. Por medio de ellas describimos a alguien y esas se integran al yo del mismo individuo. Estas características dentro de la psicología de la personalidad son conocidos como rasgos. Entre los más comunes podemos encontrar agresividad, sociabilidad y sensibilidad. Al tener a todos estos agrupados podemos encontrar lo que son la extraversión y la introversión. La personalidad se puede definir por medio del físico, carácter, cultura, religión, relación y autoimagen de una persona. Para esto podemos tener que una persona debería tener una autoimagen realista, una relación sana con las personas, una cultura saludable con respecto a él, un carácter modulado, se podría decir, un carácter no muy fuerte y un físico. Nos estaremos metiendo a las teorías de Sheldon, que nos dice que por medio del físico podemos identificar el carácter de una persona, ya sea atlético, gordo o de complexión delgada. La personalidad sana. Para que una persona sea calificada con una personalidad sana debe cumplir con las siguientes características. La flexibilidad ante las situaciones, en otras palabras, es capaz de adaptarse a su medio. No vive en la monotonía, realiza diferentes actividades en lugar de vivir alrededor de un solo tema, asunto o problema. Es capaz de sobrellevar el estrés y la presión. Es una persona que puede hacerle frente a los problemas en lugar de unirse con ellos. Y tiene un autoconcepto y una manera de ver el mundo bastante realista. Con esto queremos decir que esta persona no se basa en una realidad que no existe, no es como una persona completamente positiva, pero no es una persona completamente negativa, sino que ve el mundo como es y no lo trata de pintar de otra manera para sentirse mejor con ello. Cuando una persona no posee una personalidad sana, o sea, que vive en una irrealidad, podemos encontrar que posiblemente esta persona padezca algún tipo de psicopatología, por lo cual sería importante realizar una consulta psicológica para poder descartar el problema. Pero no es completamente cierto que por tener un autoconcepto irrealista o una vista de la realidad que no sea realista pueda tener una psicopatología, solo es una probabilidad. La personalidad se basa entre la unión de las características físicas, genéticas y sociales del individuo, lo cual lo hace diferente y único con respecto a los demás. Eso se puede componer por el temperamento que tiene un origen genético y el carácter que tiene un origen social. A continuación mencionaremos algunas otras teorías más importantes de la personalidad, las cuales son la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud. Esta explica el comportamiento humano desde los instintos hasta la energía de la que disponen las personas. Se compone por el yo, el ello y el superyo. Tenemos la teoría de Hans Eysenck, que explica que cada rasgo está presente dentro de una persona de manera continua hasta el término opuesto del otro. Esto implica que los rasgos, tanto los de comportamiento como los de disposición, son estables. La teoría humanista de Carl Roger se enfoca en la experiencia subjetiva y la relevancia de la motivación humana, y se basa en el desarrollo de la imagen de sí mismo. Después tenemos la teoría conductista de Rotter y de Bandura, que se basa en las conexiones entre estímulo y respuesta. Esta plantea que la personalidad se basa en cambios observables y medibles de la conducta, en otras palabras, los hábitos. Gordon Allport ha definido la personalidad como aquella alienación dinámica de los sistemas psicofísicos que permiten establecer un modo específico de actuar y de pensar. Esta organización, sostiene Allport, varía de un individuo a otro, ya que depende de la clase de adaptación en el entorno que se establezca cada persona. Como en todos los lugares existen rasgos distintivos, por lo cual hablaremos específicamente sobre El Salvador y lo que principalmente caracteriza al pueblo salvadoreño. Aunque cada individuo dentro del territorio presenta una personalidad distinta, es cierto que como pertenecientes al mismo entorno tenemos características de personalidad en común que son parte de la adaptación al entorno. Normalmente podemos encontrar que los salvadoreños son muy expresivos y se encuentran en una amplia gama de expresiones físicas, como besos, abrazos, apretones de manos fuertes que indica que están bien acogidos.
Cuando hablan, los salvadoreños tienden a utilizar las manos y brazos mucho y algunas veces su cuerpo para enfatizar lo que están hablando. Es momento de plantearnos esta pregunta. ¿Cómo somos? Es un hecho que la mayoría de los salvadoreños tienen piel morena, ojos cafés, estatura baja. El Registro Nacional de Personas Naturales da fe de ello, pero además, este registro atesora una serie de curiosidades y datos reveladores que ayudan a trazar un mejor perfil de los nacidos en El Salvador. Por ejemplo, podemos mencionar que los apellidos más comunes son Hernández y Martínez, y que el tipo de sangre más común entre las personas que poseen DUI es ORH positivo, siendo lo curioso que 3.228.328 salvadoreños ni siquiera saben qué tipo de sangre tienen. Pero esas no son las únicas peculiaridades de los salvadoreños. El tamaño y las señas particulares, las diferentes ocupaciones y profesiones, el estado civil, entre otros, son vía para conocer a los ciudadanos locales. Solteras, el 63% de las mujeres no llegaron al altar, 36.000 están divorciadas y 656.000 casadas. 310.000 son madres solteras y 410.000 están acompañadas. Libres, el 64% de los hombres son solteros. Hay cerca de 22.000 divorciados y 601.000 casados, con 56.000 padres solteros. Esos son los datos más cercanos que podemos encontrar con referencia a la población cuscatleca, haciendo una pequeña muestra de lo que es todo El Salvador. Y podemos encontrar que los salvadoreños no tienden a variar mucho porque la mayoría presentan piel morena, ojos cafés y una estatura en promedio de 160 centímetros. Por lo cual también podemos mencionar que las mujeres tienden a ser 5 centímetros más altos que los hombres y que las mujeres hay más mujeres con DUI que hombres en El Salvador. Y también, pero si lo ponemos con un rango de edad, hay más hombres jóvenes con DUI que mujeres. Pero en ambos casos, a los 18 y 45 años se encuentra la mayoría de la población con DUI. Después de los 46 años empieza a decrecer con un 60%.